En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Cómo orar y obtener lo que usted ora 2, parte final. Me alegro de estar nuevamente con usted. Hasta ahora, en esta semana, he explicado 4 elementos importantes en la oración exitosa. El primero, debemos orar con confianza sin condenación. El segundo, tenemos que orar con el motivo que es para la gloria de Dios. El tercero, debemos orar con base a las relaciones con otros, especialmente con los que están cerca de nosotros. Y cuarto, que nuestras oraciones sean dirigidas por el Espíritu Santo. Hoy tengo un elemento importante más de las oraciones exitosas, y es que oremos de acuerdo con la palabra de Dios. Ayer hablé de la función que debe desempeñar el Espíritu Santo en nuestras oraciones. Cité Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Le mostré que para vivir como hijo de Dios tiene que ser guiados por el Espíritu Santo. Luego, en Romanos 8:26 y 27, Pablo aplica esto particularmente a nuestras oraciones y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Dije que en cierto sentido el arte de orar exitosamente está en saber ceder al Espíritu Santo, dejar que Él tome cargo y ore a través de nosotros la oración correcta. Indiqué que hay varias maneras diferentes en que el Espíritu Santo puede hacer esto. En este pasaje Pablo menciona gemidos indecibles y dije que a menudo las cosas que tenemos que orar son tan profundas que no pueden expresarse. Tan profundas que nuestras pequeñas mentes no pueden encontrar las palabras adecuadas. Otras veces la oración en nuestro propio lenguaje, pero es una oración que viene de Dios y no solo de nuestro entendimiento. Y en otras ocasiones, el Espíritu Santo puede darnos un lenguaje de oración, una lengua desconocida, algo que pasa nuestro entendimiento, pero que nos permite comunicarnos con Dios, de espíritu a espíritu. Así que estas son varias maneras en que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Hoy quiero agregar a esto un principio muy importante que tenemos que recordar. El principio es este: el Espíritu de Dios siempre opera con y a través de la palabra de Dios. Lo diré de nuevo, es muy importante. El Espíritu de Dios siempre opera con y a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, no es suficiente con tener al Espíritu de Dios, sino que tenemos que combinarlo con la palabra de Dios. Hay un ejemplo de esto en el Salmo 33, verso 6, donde este principio es aplicado a la creación del universo. El salmista dice: «Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca». Donde en español dice aliento, el hebreo dice literalmente espíritu. Así que por la palabra de Dios y por su espíritu fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. En otras palabras, esos son los dos agentes detrás de la creación. Todo el universo creado fue puesto en existencia por la combinación y por la operación del Espíritu y la palabra de Dios. Si leemos en el primer capítulo de Génesis, vemos un ejemplo de cómo sucedió esto históricamente. Génesis capítulo 1, versos 2 y 3, dice: «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Note que el Espíritu de Dios ya estaba ahí moviéndose, pero nada efectivo estaba sucediendo. Pero el siguiente versículo dice: «Y dijo Dios, sea la luz y fuera luz». Dijo Dios significa que la palabra de Dios salió, o sea, de donde ya estaba el Espíritu de Dios. La palabra de Dios salió y la unión del Espíritu con la palabra de Dios produjo la creación. Dios dijo la palabra luz y el objeto luz entró en existencia. Aquí hay una verdad tremenda que debemos captar y la diré de esta manera. Todo el poder creativo de Dios puede obrar a través de nosotros cuando el Espíritu y la palabra de Dios se combinan en nuestras oraciones.
Ante nuestros ojos podemos parecer muy débiles o limitados, pero si logramos ser canales para el Espíritu y la palabra de Dios, si podemos unirnos con Dios de tal manera que no estorbemos al Espíritu y a la palabra de Dios, si somos sumisos, obedientes y flexibles, entonces todo el poder creativo de Dios puede obrar a través de nuestras oraciones, porque solo requirió esas dos cosas para la creación del universo: el Espíritu y la palabra de Dios. Esas dos cosas están igualmente disponibles en nuestras oraciones y sabemos cómo ceder ante ellas y dejar que operen libremente a través de nosotros. Quiero darle un ejemplo del poder ilimitado de la oración de un solo hombre. Cuando el Espíritu y la palabra de Dios se combinan en él, el ejemplo es Elías. El pasaje que habla de esto está en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 5, versos 17 y 18. Eso es lo que Santiago dice de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Note que Elías no era diferente a nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Así que Elías no era diferente a nosotros. Así que con su oración controló la lluvia en Israel por 3 años y medio. ¿No es eso asombroso? Y Elías no nos es representado como alguien completamente diferente a nosotros, sino que se menciona como un reto y un ejemplo. Él lo hizo. Santiago dice: nosotros podemos hacerlo también. ¿Cuál era el secreto de la oración de Elías? Yo creo que era este, que su oración estaba basada en la palabra de Dios, que en su oración él liberó por su fe el ilimitado poder de la palabra de Dios cuando es unida con el Espíritu de Dios. Elías no estaba orando de su propia iniciativa, él no estaba inventando su propia oración, sino que estaba orando de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando vemos lo que sucedió allí en el Monte Carmelo, Elías había retado a los profetas de Baal para que hicieran descender fuego sobre sus sacrificios y ellos oraron todo el día, cortándose con lanzas y saltando sobre el sacrificio frenéticamente, pero nada sucedió. Al final del día, Elías erige a su altar y ofrece su sacrificio y luego hace esta simple oración. No grita, no salta sobre el altar, sino que hace una oración que se basa en la palabra de Dios. Escuche lo que dice en 1 de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. ¿Cuál es la clave? Está en esa última frase: por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No he improvisado, no he seguido mis propios impulsos, no he basado mis acciones en alguna filosofía humana, sino que he basado todo lo que he hecho en tu palabra, Señor, y por lo tanto puedo esperar que tú me respaldarás porque tú respaldas tu palabra. ¿Cuál palabra de Dios le dio el derecho a Elías para que orara, para obtener y mandar la lluvia? Primero veamos lo que dicen las Escrituras acerca de detener la lluvia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versos 16 y 17, antes de que Israel entrara en su tierra. Dios les advirtió por medio de Moisés. Eso es lo que dijo: guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Note lo que Dios le dijo a Israel: si se apartan de mí y adoran otros dioses. Y eso fue exactamente lo que habían hecho en el tiempo de Elías. Dios dijo que cerraría los cielos y no habría lluvia. Así que cuando Elías oró para que se cerraran los cielos, lo que pedía era que Dios respaldara su propia palabra ya dada. Esa era la autoridad en su oración. Y luego, después de que había sido construido el templo de Salomón, en la oración de dedicación, Salomón oró de esta manera. 1 de Reyes 8, versos 35 y 36. Si el cielo se cerrara y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en ese lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual dice a tu pueblo por heredad. Ahí está el derecho bíblico para reclamar lluvia.
Cuando el pueblo de Dios se arrepienta y ore a Dios, entonces Dios dice, ahora tienen una base bíblica sobre la cual reclamar lluvia. Así que tanto cuando fue retenida como cuando fue enviada la lluvia, Elías tenía una base bíblica en la palabra de Dios, por lo que oró. Y esa era su autoridad, y explica la efectividad en su oración. En el mismo contexto, Santiago habla en el mismo capítulo de cómo orar por los enfermos. En el capítulo 5, versos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuál es la base para esta oración ofrecida en fe? La misma que la oración de Elías, que lo hacemos de acuerdo con la palabra de Dios. Ungir con aceite es en verdad un hermoso cuadro, porque el aceite ejemplifica al Espíritu Santo, pero se requiere obediencia a la palabra de Dios para poder liberar al poder del Espíritu Santo. Así que cuando hacemos lo que dice la palabra de Dios y ungimos a los enfermos con aceite, nuestra obediencia libera el poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré la próxima semana a la misma hora, de lunes a viernes, para explicar varias maneras específicas en que podemos orar de acuerdo con la palabra de Dios y así liberar el poder del Espíritu Santo para poder producir resultados mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.